Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso o una noche genial, dependiendo de dónde nos estén viendo y a qué hora nos estén escuchando. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí personalmente me fascina, y que sé que a muchos de ustedes también les va a dar que pensar. Vamos a hablar de un personaje que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que va más allá de la pantalla y que recientemente nos ha compartido una reflexión de vida que, bueno, para qué les digo, impactó a todos. Me refiero, por supuesto, al carismático Can Yaman. Sí, ese mismo Can Yaman que nos ha enamorado en telenovelas, que nos ha dejado sin aliento en alfombras rojas, y que ahora nos sorprende con una confesión muy íntima sobre su forma de ver la vida. Una confesión que nos plantea una pregunta muy interesante: ¿es realmente posible vivir sin pensar? O mejor dicho, ¿es deseable vivir sin pensar tanto? Él lo ha expresado de una manera que nos hace cuestionar nuestra propia existencia, la forma en que abordamos cada día, y la manera en que permitimos que la mente nos lleve de un lado a otro. Y créanme, si Can Yaman, con la vida tan agitada que lleva, se está planteando esto, nosotros también deberíamos prestarle atención. Así que si les gusta el tema, si disfrutan de las reflexiones profundas, y si quieren descubrir qué tiene que decir Can sobre este tema tan interesante, no se muevan de ahí. Antes de seguir, aprovecho para recordarles que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activando la campanita podrán recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, pongámonos cómodos que esto va a estar muy bueno. Comencemos diciendo que Can Yaman no es solo una cara bonita, ni un cuerpo escultural. Detrás de ese actor que ha conquistado medio mundo, hay un hombre con una sensibilidad especial, con una mirada profunda y con una reflexión sobre la vida que sorprende por su sencillez y al mismo tiempo por su complejidad. En las últimas entrevistas y en diferentes momentos de sus redes sociales, Can ha hablado de la necesidad de vivir el presente, de dejar fluir las cosas, de no pensar tanto en el futuro ni en el pasado, de no dejarse abrumar por el ruido mental. Y claro, cuando escuchamos esto de boca de alguien con una agenda tan apretada, con una carrera tan vertiginosa, pues la cosa nos hace reflexionar todavía más. ¿Cómo alguien que vive en el ojo del huracán puede plantearse vivir sin pensar? ¿Es acaso una utopía? ¿O hay algo de sabiduría en esta propuesta? Para entender un poco mejor el contexto, hay que reconocer que el mundo actual nos exige estar constantemente pensando. Tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, planificar nuestras vidas, resolver problemas, estar pendientes de las noticias, de las redes sociales, de las expectativas de los demás. Es un flujo constante de información y de exigencias que a veces nos agota, que nos lleva a la ansiedad, al estrés, y a esa sensación de no estar viviendo realmente el momento presente. Es como si nuestra mente estuviera siempre en otra parte, preocupándose por algo que ya pasó o por algo que todavía no ha llegado. Y en medio de todo este caos mental, surge la propuesta de Can Yaman: quiero vivir sin pensar. Ahora bien, ¿qué se refiere exactamente Can con esto? No creo que esté hablando de apagar por completo el cerebro y desconectar del mundo. No se trata de eso. Más bien, creo que está hablando de dejar de sobreanalizar las cosas, de liberarse del peso de las preocupaciones innecesarias, de dejar de darle vueltas a los problemas una y otra vez, sin llegar a ninguna solución. Se trata de dejar de vivir en nuestra cabeza y empezar a vivir en el presente, con los sentidos, con las emociones, con la conexión con el mundo que nos rodea. Es como si Can estuviera buscando la manera de silenciar un poco esa voz interna que nos bombardea constantemente con juicios, con dudas, con miedos. Es como si estuviera tratando de encontrar la paz en medio del torbellino de su vida. Y en ese sentido creo que todos nos podemos identificar con su búsqueda. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido alguna vez esa necesidad de desconectar del ruido mental? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de preocuparse tanto por el futuro y por lo que los demás piensan de nosotros? ¿Quién no ha anhelado alguna vez vivir el presente sin la carga del pasado? Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa necesidad de liberarnos de las cadenas del pensamiento excesivo, de conectar con nuestro ser más auténtico y de vivir de una manera más plena y significativa. Y es precisamente en esta búsqueda de autenticidad y de plenitud donde reside el verdadero valor de la reflexión de Can Yaman. No se trata de una simple ocurrencia, sino de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la existencia y sobre la forma en que elegimos vivir nuestras vidas. Claro, uno podría pensar que es fácil decirlo, pero difícil hacerlo.
Y tienen toda la razón. Vivir sin pensar, o mejor dicho, vivir sin sobrepensar, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Requiere práctica, requiere paciencia, requiere autoconocimiento. Requiere, sobre todo, la voluntad de cambiar nuestros patrones de pensamiento, de dejar de lado la inercia de la preocupación constante y de abrirnos a la posibilidad de vivir el presente con mayor conciencia y atención. Y es aquí donde entran en juego una serie de herramientas y estrategias que nos pueden ayudar en este proceso. Porque, vamos a ver, no se trata de ir por la vida como un zombi sin rumbo, sino de desarrollar una atención plena que nos permita vivir cada momento con intensidad y propósito. Una de las herramientas más efectivas en este sentido es la meditación. Sí, lo sé, algunos de ustedes quizás piensen que la meditación es algo aburrido o difícil de practicar, pero les aseguro que no es así. La meditación es simplemente una forma de entrenar nuestra mente para enfocarse en el presente, para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, para conectar con nuestra respiración y con nuestro cuerpo. Y con la práctica constante, la meditación nos ayuda a aquietar el ruido mental, a reducir el estrés y la ansiedad, y a desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es como si la meditación nos permitiera crear un espacio de calma y serenidad en medio del caos de la vida cotidiana. Y ese espacio es el que nos permite vivir de una manera más consciente y plena. Otra herramienta muy útil es el mindfulness. Similar a la meditación, el mindfulness es la práctica de prestar atención al momento presente con una actitud de aceptación y sin juicios. Es como si nos permitiéramos experimentar cada instante tal como es, sin intentar cambiarlo ni analizarlo. Simplemente observamos nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, como si fueran nubes que pasan por el cielo. Y al observar sin juzgar, nos liberamos del peso de las preocupaciones y nos conectamos con la riqueza del presente. El mindfulness se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar, mientras comemos, mientras caminamos, mientras conversamos con alguien. Y al practicarlo con regularidad, descubrimos que la vida se convierte en una experiencia mucho más vibrante y significativa. Por otro lado, es importante aprender a gestionar nuestras emociones de manera saludable. A menudo nuestros pensamientos están ligados a nuestras emociones, y cuando sentimos miedo, tristeza o ira, nuestra mente tiende a entrar en bucle, generando pensamientos negativos y preocupaciones. Por eso es fundamental aprender a reconocer nuestras emociones, a aceptarlas y a expresarlas de manera adecuada. En lugar de reprimir o negar nuestras emociones, podemos aprender a darles espacio, a observarlas sin juzgarlas y a permitir que fluyan de forma natural. Y al hacerlo descubrimos que las emociones son simplemente mensajes de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y que no es necesario que nos controlen o nos atormenten. Además de la meditación y el mindfulness, otra herramienta que nos puede ayudar a vivir sin pensar tanto es la práctica de la gratitud. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, nuestra perspectiva de la vida cambia radicalmente. Al agradecer por las pequeñas cosas, por los momentos de alegría, por las personas que nos rodean, cultivamos una actitud positiva y una mayor apreciación por el presente. La gratitud es como un bálsamo para el alma, que nos permite ver la belleza y la abundancia que nos rodean, incluso en los momentos difíciles. Y al practicarla con regularidad, descubrimos que la vida es mucho más generosa y significativa de lo que a veces pensamos. Por último, pero no menos importante, es fundamental rodearnos de personas que nos inspiren y nos apoyen en este camino de autodescubrimiento. A veces el ruido mental se ve amplificado por las voces de los demás, por sus expectativas, por sus juicios, por sus miedos. Por eso es importante elegir cuidadosamente las personas que nos rodean y asegurarnos de que nos aporten energía positiva y nos ayuden a crecer como individuos. Las relaciones saludables son como un espejo que nos refleja nuestra propia luz, que nos anima a seguir nuestro propio camino y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Y al rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, nos resulta más fácil confiar en nosotros mismos y en el proceso de la vida. Ahora bien, volviendo a Kahneman, creo que su reflexión sobre vivir sin pensar no es una receta mágica, ni una fórmula infalible para la felicidad. Es más bien una invitación a cuestionarnos nuestras propias creencias, a explorar nuevas formas de vivir y a buscar la paz interior en medio del caos de la vida. Es como si Kant nos estuviera diciendo, oye, yo también estoy en este camino, yo también. Estoy buscando la manera de vivir más plenamente, de conectar conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Y creo que una parte importante de ese camino es aprender a silenciar un poco el ruido mental,
a dejar de sobreanalizar las cosas y a confiar en el flujo de la vida. Y en ese sentido creo que su mensaje es muy valioso y muy inspirador para todos nosotros. Porque al final del día, todos estamos en la misma búsqueda, todos queremos ser felices, todos queremos vivir de una manera más auténtica y significativa. Y en esa búsqueda, las palabras de Can Yaman nos pueden servir como una guía, como una inspiración, como una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida y a tomar las riendas de nuestro propio destino. No se trata de copiar la vida de los demás ni de seguir sus pasos. Se trata de encontrar nuestro propio camino, de escuchar nuestra propia voz y de vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Y en ese proceso, la práctica de vivir sin pensar tanto puede ser una herramienta muy valiosa para liberar nuestro potencial y para disfrutar de la vida en toda su plenitud. Así que si estás luchando contra el ruido mental, si te sientes abrumado por las preocupaciones, si sientes la necesidad de conectar contigo mismo y con el presente, date una oportunidad y experimenta con estas herramientas. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y llegamos al final de este viaje de reflexión. Un viaje que nos ha llevado a explorar la impactante confesión de Can Yaman sobre querer vivir sin pensar, y cómo esta afirmación puede ser una llamada a la conciencia para todos nosotros. Hemos visto que su propuesta no se trata de apagar el cerebro, sino de silenciar el ruido mental y vivir el presente con plenitud. Hemos hablado de la importancia de la meditación, el mindfulness, la gestión de las emociones, la gratitud y el poder de rodearnos de relaciones saludables. Y sobre todo hemos aprendido que la búsqueda de la paz interior es un camino individual que requiere práctica, paciencia y autoconocimiento. Espero que este vídeo haya sido de su agrado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya dado algunas ideas para aplicar en su propia vida. La reflexión de Can Yaman es un buen punto de partida para cuestionarnos cómo estamos viviendo, y si estamos dejando que el ruido mental nos impida disfrutar del presente. Recuerden que la vida es un regalo maravilloso, y que tenemos el poder de elegir cómo queremos vivirla. Así que tomen las riendas de su propia existencia, libérense del peso de las preocupaciones innecesarias, y abracen la belleza y la abundancia que los rodea. Y ahora sí, me despido por hoy, pero no sin antes agradecerles de todo corazón por haber dedicado tiempo a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si este vídeo les gustó, si les hizo pensar o si les aportó algo de valor, los invito a que dejen un comentario debajo del vídeo, compartiendo sus reflexiones y sus experiencias. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible vivir sin pensar tanto? ¿Han puesto en práctica alguna de las herramientas que hemos mencionado? Me muero de ganas de leer sus comentarios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a darle un me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo contenido. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso y que la paz y la tranquilidad los acompañen siempre. Hasta pronto.